Alabado sea el Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Una vez más nos encontramos, amados hermanos, en esta mañana para darle gracias al Señor, para alabar y glorificar su nombre, para exaltar el nombre de Cristo, ¿cierto? Y agradecer a Dios por un nuevo día, un nuevo amanecer con Cristo, como dice, ¿cierto?, el eslogan de este programa. Le doy gracias al Señor por la oportunidad maravillosa que Dios me da de poder estar, amados hermanos, un día más para hacerles compañía a usted ahí en su trabajo, en su hogar, en la locomoción colectiva, estimado hermano, hermana, a usted que está ahí, sí, a usted que está atrás de la pantalla, y estimado amigo, amiga, a usted, en cualquier lugar del mundo, donde quiera que usted se encuentre, le saludamos desde Santiago de Chile, Peñalolén, la comuna de Peñalolén en Santiago de Chile. Le saluda a su hermano Urbano, de Ministerio Evangelístico Jesucristo, el Verbo de Dios, amados hermanos, y estamos ubicados en el pasaje 8 de noviembre, número 2020, en Peñalolén. Así es que saludarles hoy, como les decía, por un nuevo día, un maravilloso día que Dios nos regala una vez más. Eh, Agradecido, amados hermanos, por la oportunidad que nos da el Señor de poder compartir estas maravillas, ¿cierto? Estas maravillas de Dios, que es su palabra, o todo lo que Dios nos enseña a través de las Escrituras. Y lo que estamos viendo, ¿cierto? El tema que estamos compartiendo, amados hermanos, es términos bíblicos de la salvación. Y habíamos visto, amados hermanos, eh, el camino, ¿cierto? Cómo se presenta el camino. Habíamos visto, amados hermanos, los dos aspectos de la salvación, que es por gracia y es por la fe en Cristo Jesús. Y estamos viendo las tres etapas de la salvación, ¿cierto? Que es la etapa pasada. Ayer quedamos en la etapa presente, que, amados hermanos, quedamos, ¿cierto?, en la etapa presente, y tenemos que continuar con esa etapa el día de hoy para terminar con esa etapa, ¿cierto?, la segunda, y pasar a la tercera. Yo creo que hoy sí terminamos con esta etapa inmediata que nos está quedando por ver. Así que Dios nos bendiga, amados hermanos, gozoso, contento con el Señor. Ayer tuvimos evangelismo, predicación a la calle, punto de prédica, como le llaman también, amados hermanos, y bueno, feliz, contento con el Señor porque Dios nos permitió ayer predicar su palabra. Así que ayer estuvimos con algún hermano, alguna hermana, amados hermanos, predicando la palabra del Señor, llamando, ¿cierto?, a las almas a la salvación, que es por medio de Cristo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Así que agradecemos al Señor por esa maravillosa oportunidad. Eh, Mucha gente hace oídos sordos a la predicación, mucha gente se le quiere hablar de Dios y no, hermanos, rechazan, pasan, pero también hay algunos muy receptivos. Así que, hermanos queridos, por aquello, ¿cierto? Hay por amor a las almas, por amor a aquel que quizás hoy está rechazando, tal vez mañana sirva esa palabra que se siembra en sus corazones. Así que esperamos en el Señor nomás, pues Él sabe a quién llamar, Él sabe a quién su Espíritu, ¿cierto?, le va a convencer de la necesidad de salvación, de la necesidad de perdón de sus pecados. Así que ese trabajo le corresponde al Señor. Nosotros alabamos y glorificamos el nombre de Cristo, exaltamos su nombre predicando en las calles y nos gozamos, nos alegramos en ello. Así que eso, mis amados hermanos, compartirles esa bendición que ayer tuvimos en la tarde, hermanos amados, de estar, ¿cierto?, en la predicación. Y también nuestros hermanos que estuvieron orando mientras algunos andamos predicando, otros, amados hermanos, ¿cierto?, van a la oración. Y algunos hermanos, después que terminaban la prédica, también se dirigen a la oración, amados hermanos. Así es que eso, mis amados hermanos, compartirles esa tremenda bendición que Dios nos da cada día de poder trabajar en su obra. Porque esto es de todos los días, ¿cierto? No es de un día sí y un día no, es de todos los días, amados hermanos, que Dios nos permite poder estar trabajando en su viña. Así que, o más bien, ¿cómo no agradecer al Señor esa bendición? De ser sus hijos, como lo veíamos ayer, ¿cierto? Que tenemos que ser hechos hijos de Dios. ¿Y quién nos puede hacer hijo de Dios si no por medio de Cristo, ¿cierto? Esa es la obra que Dios hace en nosotros. Es Dios el que elige, es Dios el que llama, y Él, amados hermanos, es quien, bendito sea el Señor, Él es quien nos hace hijos de Dios. Así que tenemos que ser hechos hijos por medio de Cristo Jesús, de la palabra de Dios, por medio del Evangelio, por medio del nuevo nacimiento.
Alabado sea el Señor. Así que nos gozamos, nos alegramos en el Señor, amado, porque Dios nos ha tomado en cuenta. Bien, mis hermanos queridos, vamos a orar. Les voy a invitar a que oremos al Señor. Entremos en oración para que, hermanos queridos, luego vayamos compartiendo la palabra del Señor. El programa de hoy quizás lo suspendamos, amados hermanos, en cualquier momento, porque hoy tengo también control médico y vienen acá, amados hermanos, al domicilio, así que tengo que atenderlo. Lo malo es que nos dan un horario fijo, entonces uno está ahí a la expectativa, no sabe en qué momento va a llegar, así que en el momento en que llegue, hermano, vamos a tener que finalizar el programa de hoy para poder, cierto, no dejar pasar. Usted sabe que las horas médicas cuesta mucho conseguirlas y bueno, eh, hay que aprovechar. Las atenciones médicas cuesta mucho, vamos hermanos. A veces uno pide una hora por algo, siente algún malestar, amados hermanos, y en su cuerpo, ¿cierto? Sobre todo cuando uno tiene que hacerse exámenes y esas cosas. Y cuando uno solicita las horas, hermano, cuesta obtenerlas. Así que no es de un día para otro. Cuando ya llegan las horas, quizás amados hermanos, la enfermedad ha avanzado mucho más. Sabemos que estamos en este cuerpo físico que se va deteriorando, ¿cierto? Día a día se va deteriorando, pero amados, confiados en el Señor de que un día estaremos en su presencia y ya no pasará más esto, ¿cierto? En este cuerpo de pecaminoso sabemos que tiene que volver a la tierra, pero creemos y tenemos la esperanza que un día estaremos con el Señor, así que con esa fe servimos al Señor. Si no, ¿para qué? Pues cierto, si no, ¿para qué estar, amados hermanos, quizás eh, perdiendo el tiempo? Porque en realidad la persona que no le va a servir al Señor, que no va a disponer su vida a Dios, en realidad va a perder su tiempo. Pero si usted quiere ser salvo, usted va a buscar a Cristo, va a servir al Señor y va a disponer su vida al servicio del Señor. Así que, amados hermanos, el tiempo que tengamos, ¿cierto? Aprovechémoslo bien y dispongámoslo en las manos del Señor. Amados, entonces les voy a invitar a orar para que nos presentemos ante el Señor y podamos hoy estar también receptivos a recibir el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza que estamos viendo, ¿cierto? A través de la palabra. Mis amados hermanos, me van a disculpar, hermano, pero tengo una picazón en la garganta que no se me quiere pasar hace muchos días. Y eso me afecta bastante, me da tos y me cuesta mucho hacer esto. Pero con la ayuda del Señor ahí estamos, hermano, con la ayuda del Señor saliendo adelante. Lo más fuerte ya pasó. Ahora está quedando lo mínimo. Así que eso, mis amados hermanos. Así que les voy a invitar a que oremos al Señor para que Dios, cierto, tome el control de todas las cosas y todo lo que hablemos sea conforme, o todo lo que hable el día de hoy sea conforme a la palabra del Señor. Porque la palabra es la que edifica, ¿cierto? La palabra de Dios es la que, amados hermanos, edifica y aumenta su fe, ¿sí? Porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Así que oremos al Señor, mis hermanos. Les invito a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos dirigimos a su presencia, Dios mío. Le damos gracias, Padre amado, por darnos la oportunidad en esta mañana de poder, Señor amado, estar un día más tras esta cámara, Señor, para exaltar y glorificar su nombre, para llevar, Señor amado, su palabra a diferentes lugares. Sabemos, Señor, que a través de estas plataformas que utilizamos para la gloria de su nombre, Señor, podemos llegar con la predicación de tu palabra a lugares muy lejanos, lugares donde nosotros quizás no vamos a poder llegar físicamente, pero a través de esta plataforma podemos llegar y muchas almas pueden ser bendecidos por su palabra. Y le ruego, Señor, que usted prepare los corazones, que usted prepare esa tierra donde ha de caer la semilla. Usted prepare, Señor, quizás esos árboles que están germinando, aquella semilla que ya está germinando y que necesita riego, Señor. También, Dios mío, tu palabra pueda regar aquellas pequeñas plantas que están naciendo, que están creciendo en el Evangelio, Señor, que puedan, Dios mío, ser bendecidos a través de tu palabra, Señor, y aquellos que son ya árboles maduros, árboles ya, Señor, maduros dentro del Evangelio, podamos llevar frutos delante de ti, Señor, frutos dignos delante de ti, amado Señor. Y yo te ruego, Señor, que así prepares cada corazón para que tu palabra sea de bendición a cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por permitirme, Padre, compartir esta bendición maravillosa de tu palabra. Y te ruego, Señor, que también
Use a tu siervo para la gloria de tu nombre el día de hoy. Señor amado, gracias por este tiempo que usted nos da, que usted nos regala, Señor. Un nuevo día que usted nos regala para poder, Señor amado, seguir hablando de tus maravillas. Creo en ti, Señor, y en tus promesas, y espero en tu misericordia, Señor. Porque sé que tú eres real, Dios de la gloria, y que tú, mi amado Señor, nos das victoria día tras día, Señor. Cada día que pasamos en una victoria más en ti, maravilloso Dios. Por eso te damos gracias, Padre eterno, y le ruego, mi Señor, que el día de hoy, Dios de la gloria, este programa y su palabra, Señor, sea de bendición para su iglesia, para su pueblo y para cada alma que quizás en algún momento va a ver, Señor amado, y va a escuchar tu palabra a través de este programa, a través de las plataformas, Señor. Sean bendecidos. Muchas gracias, Padre, para usted la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amados, agradecidos del Señor por la oportunidad, le damos la gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Él se merece toda la gloria, mis amados hermanos, y toda la alabanza. Dios bendiga a mi hermana María Flores, que ya está conectada, mi hermana María ahí, gloria al Señor. Doy gracias a Dios porque mi hermana María Flores ya está conectada para escuchar palabra del Señor, gloria a Dios para siempre. Ahí está mi hermana María, como todos los días, cierto, tempranito, para escuchar palabra del Señor, para alimentar su fe. Hay varios hermanos conectados que no están comentando, pero les enviamos un saludo y un abrazo, porque quizás no pueden compartir, ¿cierto? No pueden compartir un mensaje, no pueden enviar un mensaje, amados hermanos, por causa de quizás su trabajo. Por ejemplo, mi hermano Jaime ayer me decía que por causa del trabajo no le queda tiempo para nada durante el día, así que corre para allá y para acá. Así que le mandamos un abrazo a mi hermano Jaime, a todos los hermanos que, cierto, van camino a su trabajo, otros que ya están trabajando y allí ponen quizá el celular tal vez en algún lugar, amados hermanos, y comienzan, cierto, su trabajo, pero están escuchando, que es lo más importante, amados hermanos, que puedan oír palabra del Señor. Así que un abrazo para todos, Dios les bendiga grandemente. A usted también, sí, a usted también, donde quiera que usted esté, también la palabra del Señor le alcance el día de hoy. Y le enviamos ese cariñoso saludo. Y le damos la bienvenida a todos a un nuevo amanecer con Cristo. Ya, mis hermanos, el día de hoy entonces vamos a retomar el tema. Estábamos ayer viendo, ¿cierto?, la etapa pasada de la salvación. La vimos, amados hermanos, y decíamos que la etapa pasada de la salvación incluye la experiencia personal por la cual los creyentes reciben el perdón de los pecados. Hechos capítulo 10, verso 43, Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Vimos también otras citas bíblicas y pasan, ¿cierto? Al recibir el perdón de los pecados, pasan de muerte espiritual a la vida espiritual. En 1 Juan capítulo 3, verso 14. Gloria al Señor, amados hermanos, y pasan, cierto, de la muerte espiritual a la vida espiritual, del poder del pecado al poder del Señor y del dominio de Satanás al dominio de Dios. Lo veíamos, cierto, amados hermanos, en Romanos capítulo 6, verso 17 al 23 y Hechos capítulo 26, versículo 18. Entonces, mis amados hermanos, y todo esto, cierto, nos lleva a una nueva relación personal con Dios, una relación personal con Dios. Juan capítulo 1, verso 12, y lo rescata de la paga del pecado, que es la muerte, cierto, en Romanos capítulo 1, verso 16, capítulo 6, verso 23, y 1 Corintios 1, 18. Y luego tomamos, amados hermanos, la etapa presente, que es la que estábamos viendo, amados hermanos, el día de ayer, cuando ya nos pilló la hora, ¿cierto? Y había que finalizar el programa. Entonces, mis amados hermanos, la etapa presente, estábamos viendo que la etapa presente de la salvación se salva a los creyentes del hábito y dominio del pecado. Salva a los creyentes, amados hermanos, del hábito y el dominio del pecado, el hábito que usted y yo teníamos, ¿cierto?, de pecar, ¿cierto?, amados hermanos, y estar bajo el dominio del pecado, porque en realidad el pecado nos dominaba cuando estábamos sin Cristo. Amados hermanos, y nos llama, hemos sido llamados, ¿cierto?, hemos recibido el llamado del Espíritu Santo, y ese llamado, hermanos queridos, nos convenció, el Espíritu Santo nos convenció de esa necesidad. Y hoy tenemos el privilegio de una relación directa con Dios como Padre,
y de Jesucristo como Señor y Salvador. Mateo capítulo 6, versículo 9, Juan capítulo 14, versículo 18 al 23, Gálatas capítulo 4, verso 6. Y el llamado y hemos sido llamados a considerarnos ahora, amados hermanos, muertos al pecado y a someternos a la dirección del Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17. Al Espíritu Santo, ¿cierto? Amados hermanos, entonces nos hemos sometido a la dirección del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, a toda justicia y a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Ya ves, hermanos, entonces, y ahora entonces quedamos ayer, amados hermanos, en que el llamado a considerarnos muertos al pecado. Hasta ahí habíamos llegado, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14, y a someternos a la dirección del Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, versículo 1 y 17. Entonces retomamos aquí en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra del Señor y estaremos comenzando hoy con la lectura entonces del capítulo 8 de Romanos, versículo 1 al 17. Gloria al Señor para siempre. Damos lectura entonces, mis amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer rápidamente estos versículos, mis amados hermanos, para avanzar, ¿cierto?, en el tiempo. Acá me sale como título de este párrafo, amados hermanos, me sale como título Viviendo en el Espíritu. Entonces vamos a leer lo que nos dice aquí en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, ¿cierto? La condenación, amados hermanos, dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué estábamos viendo, amados hermanos? Bendito sea el Señor, que ahora, cierto, nos sometemos a la dirección del Espíritu. Entonces no andamos conforme a nuestro deseo, no conforme a nuestro corazón, sino conforme al Espíritu de Dios, conforme el Espíritu nos guía. ¿Hacia dónde nos guía el Espíritu del Señor? El Señor dijo que nos dejaría el Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Entonces, amados hermanos, estando el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a lo que es de Dios, a la palabra, ¿cierto? A la relación, a una relación personal, a una relación íntima con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Entonces dice, ¿cierto?, su palabra, porque, amados hermanos, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a leer de nuevo, hermanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea el Señor, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa, en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, de cuerpo, cierto, cuerpo de hombre, semejanza. Bendito sea el Señor, tome bien en cuenta eso, que es una semejanza de cuerpo. Bendito sea el Señor, un cuerpo de hombre, ¿cierto? Semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hay diferencia, ¿cierto? Hay mucha diferencia, amados hermanos, entre los que andan conforme a la carne y los que andamos conforme al Espíritu.
Vamos a hacer un alto aquí, amados hermanos, para hacer una pequeña, amados hermanos, exhortación de estos versículos. Por ejemplo, para los que están en Cristo Jesús. Pablo acaba de mostrarnos, amados hermanos, aquí es cierto, a los romanos le mostraba a Pablo, pero a nosotros hoy en día, el apóstol Pablo nos acaba de mostrar que la vida sin la gracia de Cristo es derrota, es miseria y es, amados hermanos, esclavitud. Bendito sea el Señor para siempre. Es esclavitud al pecado, o sea, el hombre permanece en el pecado. Vamos al capítulo 7, versículo 7 al 25. Mire, veamos, hermano. El versículo 7 al 25 dice: ¿Qué diremos pues la ley? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Que veamos esto, amados hermanos. No, sino por la ley, ¿cierto? Porque, dice el apóstol Pablo, tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Amados hermanos, eh, la vida sin la gracia de Cristo es derrota, es miseria y es esclavitud al pecado. La ley, cierto, amados hermanos, nos hace ver. La ley es la que nos hace a nosotros entender qué cosas son pecados. O sea, hoy en día todo lo que está escrito en la ley no es que haya quedado atrás para, amados hermanos, para que nunca más la miremos, porque la ley es la que nos hace reconocer qué pecados son los que nosotros no debemos cometer, amados hermanos, o más bien, todo pecado en realidad no se debe cometer, pero de qué manera podemos nosotros enderezar nuestro camino. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no conocería, ¿cierto? No conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, la ley es la que, amados hermanos, no podía hacer nada para salvar al hombre. No podía hacer nada para redimir a los hombres, ¿cierto?, de su pecado, pero sí para acusarlo del pecado. Porque eso es lo que hacía la ley, acusar a los hombres de su pecado. Bendito sea el Señor. Y la ley es la que hace ver al hombre su pecado. Dice más: el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Se da cuenta, no? Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento de la ley, ¿cierto?, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. No habría pecado, ¿cierto? No tendría vida el pecado. Pero como la ley lo menciona, es un pecado. Entonces, la ley le da vida prácticamente al pecado. No codiciarás. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, ¿cierto? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, el hombre sin conocimiento del pecado vive en el pecado, pero no entiende, no sabe lo que es, ¿cierto? Es como que es inocente, es como, hermanos amados, mire, es como el primer hombre, ¿cierto? Adán y Eva, cuando fueron puestos allí en el huerto del Edén, inocentes, no sabían lo que era pecado. Bendito sea el Señor para siempre. Pero cuando vino el pecado, cuando despertó la conciencia, ¿cierto? Cuando ellos, ¿cómo se dice esta palabra? Cuando ellos, amados hermanos, desobedecieron al mandamiento, a la ordenanza de Dios, hermanos amados, y cuando, ¿cierto?, ellos tomaron del árbol que estaba prohibido, se abrió su conciencia, ellos despertaron, amados hermanos, y ahí conocieron que estaban desnudos, conocieron su vergüenza, amados hermanos. Ahí ellos, amados hermanos, se dieron cuenta de lo que era malo y lo que era bueno. Antes no, mientras permanecieron en inocencia. Entonces el apóstol Pablo dice: yo no conocería, ¿cierto? Él no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. La ley es la que nos hace reconocer el pecado. Entonces, hermanos queridos, porque si fuimos, no, perdón, no estamos leyendo acá. Entonces, amados hermanos, eh, y yo sin la ley, decía Pablo, sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, por el conocer el pecado, el hombre muere. Muertos al pecado. Por eso todos estamos muertos al pecado, amados hermanos,
porque bueno, traemos el pecado por herencia, ¿cierto?, de nuestros primeros padres, pero además está la ley, que para el pueblo de Israel la ley era la que, amados hermanos, era la que, por la cual el pueblo se regía, ¿cierto?, por la ley de Dios. Y la ley, amados hermanos, eh, era tan débil que no tenía salvación, no proveía salvación para los hombres. Solamente, amados hermanos, le mostraba el pecado. Es como que le enrostraba el pecado a los hombres. Entonces la ley decía, en el versículo 4 decía, habéis muerto, ¿cierto?, al pecado. Bendito sea el Señor para siempre. Pero no conocía el pecado sino por la ley. Hay dos puntos aquí, amados hermanos, de vista respecto al estado espiritual de la persona que lo describe, ¿cierto?, en estos versículos, amados hermanos. Hay dos puntos importantes. Hay quienes mantienen que Pablo aquí, amados hermanos, mire, hay quienes mantienen o quienes creen o quienes piensan que Pablo aquí se identificó, amados hermanos, se identificó con el creyente en quien se libra constantemente una batalla espiritual entre la ley de Dios, porque sabemos que la ley nos enrostra el pecado y nosotros tenemos una batalla hoy en día contra el pecado que agobia nuestras vidas, que cierto se levanta cada día el pecado, cierto lo está presente y nosotros siempre tenemos una lucha constante contra este pecado. Entonces estamos teniendo una batalla espiritual nosotros internamente. Muchas veces nosotros, amados hermanos, los cristianos siempre, amados hermanos, muchas veces teniendo el conocimiento del Evangelio, habiendo venido a Cristo, ¿cierto? Dios nos rescató de la condenación del pecado y de la muerte por medio de Cristo. Pero muchas veces, amados hermanos, cuando se sale a las calles a predicar, hay hombres y mujeres, amados hermanos, también, que lo único que salen es a enrostrarle el pecado a la gente, solamente a enrostrar el pecado. Si es verdad que hay que hablar del pecado, ¿cierto? Porque tienen que saberlo, tienen que entenderlo, tienen que meditarlo en su corazón, en su mente. Y es necesario hablar de aquello, amados hermanos, pero muchos salen no a hablarles del pecado para luego mostrarles también el camino de la salvación, para mostrarles luego, ¿cierto?, el rescate que es por medio de Cristo, la libertad, o más bien ser librado de la condenación del pecado, que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces muchos predicadores, amados hermanos, en estos tiempos salen a enrostrar el pecado y a condenar a los hombres solamente sin mostrarles la salvación. Yo he escuchado, hermanos, predicaciones en la calle donde solamente están siempre mandando a la gente solamente al infierno, pero no mostrándole que en Cristo Jesús hay salvación. Preocupados, amados hermanos, de decirles, de enrostrarles todo su pecado, pero no mostrarles que es necesario venir a Cristo. No mostrarles, amados hermanos, que es necesaria la salvación de su alma. También tiene mucho que ver en cómo se dirijan a las personas, amados hermanos, para hablar con ellos. Sabemos que nosotros debemos mostrar la misericordia, así como Dios mostró su misericordia por nosotros. Pero se nos olvida a veces de dónde nos sacó el Señor y ahora muchas veces nos creemos jueces. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, estamos librando una batalla, ¿cierto?, interna nosotros, en nuestros corazones, amados hermanos, una batalla espiritual entre la ley de Dios, amados hermanos, que obra, amados hermanos, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y la ley del pecado que obra en los miembros del cuerpo, amados hermanos, por conducto de la naturaleza pecaminosa. Tenemos la ley, amados hermanos, y tenemos también los miembros, ¿cierto?, que nos llevan a pecar. Entonces la ley nos dice, esto no se debe hacer. Y nosotros tenemos nuestros miembros y, amados hermanos, que son, amados hermanos, ¿cómo se llama? Los miembros que muchas veces, como es en su palabra, son presentados para el pecado. Bendito sea Dios. Y nosotros debemos sacar, ¿cierto?, nuestro cuerpo del pecado, nuestros miembros, no utilizarlos más ya para pecar. Si antes, por ejemplo, yo usaba mis manos para robar, ya no puedo usar mis miembros, amados hermanos, de mi cuerpo para hacer cosas que a Dios no le agradan y que están escritas en su ley, amados hermanos. Ahora, la práctica del pecado, amados hermanos, tiene un pago, tiene una recompensa, y esa recompensa es la muerte. Pero ¿cómo conocemos el pecado? Por medio de la ley, ¿cierto? Más la salvación es por la gracia, y en la gracia de Dios encontramos entonces el rescate de nuestro pecado, el camino
de escape que es Cristo Jesús, la puerta de escape que es Cristo Jesús y que nos lleva al reino de Dios. Ese es uno de los puntos que algunos tienen pendiente, amados hermanos, o que toman en cuenta. Y el otro punto de vista, amados hermanos, sostiene comentarios, amados hermanos, de que el otro punto de vista, mis amados hermanos, a ver, denme un segundito que me perdí aquí. Ya, que algunos también tienen y explican de que la experiencia previa a la conversión de Pablo, o la de cualquier otro que trata de agradar a Dios, sin depender de su gracia, de su misericordia y de su fortaleza, la fortaleza de Dios, ¿cierto? Lo que proviene de Dios. Amados hermanos, Pablo describe el estado de inocencia hasta que las personas tienen uso de razón. El estado, amados hermanos, dicen que Pablo, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Dicen que Pablo describe en estos versículos que el estado de inocencia es hasta que voluntariamente los hombres, o sea, perdón, que las personas tienen uso de razón, hasta que las personas tienen uso de razón. Bendito sea Dios. Están vivas, es decir, sin culpa ni responsabilidad espiritual, hasta que voluntariamente pecan contra la ley de Dios, escrita externamente o en el corazón. No sé si me entendió. Dice que las personas, amados hermanos, están vivas mientras es como que, a ver, al estar inocente o al ser inocente, al no tener conocimiento, ¿cierto? La persona no tiene pecado. Es como un niño, ¿cierto? Un niño es inocente, un niño cuando nace es inocente, no tiene pecado. Y muchos dicen que hasta ahí el hombre, ¿cierto?, es libre del pecado, no tiene pecado en su vida. Esa es una de las otras visiones que hay. Hasta que la persona logra tener el conocimiento, obtener cierta conciencia, y entonces se transforma en una persona de pecado. Entonces están estas dos explicaciones, amados hermanos, pero entendemos también, amados hermanos, de que el hombre es pecador por naturaleza. El ser humano trae el pecado, por decirlo de alguna manera, en los genes. Entonces, desde el principio, desde el primer hombre, el hombre sí o sí es pecador. Sí, porque allí se perdió la inocencia. Se perdió la inocencia, amados hermanos, cuando Adán pecó. Cuando Eva y Adán pecaron, ¿cierto? Se perdió la inocencia. Y desde ahí en adelante el hombre es pecador. Y desde ahí en adelante, amados hermanos, la raza humana, con ley o sin ley, sigue siendo pecadora. La ley fue para el pueblo de Israel y la ley fue dictada para el pueblo de Israel. Pero todos los demás, amados hermanos, igual con ley o sin ley seguimos siendo pecadores porque es por naturaleza. Entonces es necesario Cristo para la salvación. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo, por ejemplo, dijo, dejad los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Y bien es cierto, los niños no tienen cierta conciencia de lo malo hasta cuando ya su conciencia comienza a funcionar y comienzan a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahí ya es voluntario, ¿cierto? Ahí ya viene la voluntad de cada uno de comenzar a vivir una vida apartado del pecado. Y despierta la conciencia, amados hermanos, entonces del hombre cuando ya comienza a distinguir entre las cosas buenas y las cosas malas. Y ahí ya es decisión personal. Antes de eso el pecado viene en la naturaleza humana, sí, pero antes de eso, amados hermanos, por ejemplo, un niño no tiene el discernimiento para darse cuenta qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pero cuando el niño ya comienza a tomar conciencia, es culpable de pecado. Cuando un niño ya comienza a tomar conciencia, mis amados hermanos, es culpable de pecado. Y necesita a Cristo, necesita un Salvador. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Dios. Bueno, mis hermanos, entonces seguíamos con el capítulo 8, versículo 1 al... Madre, estamos viendo acá donde me quedé perdido. Acá estamos. Capítulo 8, versículo 1 al 17.
Por cuanto... sí. Entonces vamos a leer rápidamente estos versículos ahora nuevamente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, no había salvación en la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿cierto? Estábamos viendo de que ahora somos guiados por el Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, el haber nacido de nuevo, el venir a una nueva vida en Cristo, ahora somos guiados, conducidos por el Espíritu, y dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que no han nacido de nuevo, los que no viven conforme al Espíritu, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces en eso podemos comparar o podemos ver también hacer esta comparación, ¿cierto? Que los que viven en la carne piensan en las cosas de la carne. El mundo, por ejemplo, el que vive sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, ayer hablábamos de que el que tiene el Espíritu de Cristo obra conforme a Cristo, ¿cierto? Ayer decíamos eh, que el Señor nos da, o Dios nos da, amados hermanos, el Espíritu de Cristo, nos ha dado el Espíritu de Cristo. Y el que tiene el Espíritu de Cristo va a obedecer a Dios, va a buscar la palabra, va a querer servir al Señor. Entonces lo nacido en el Espíritu, ya no estamos conforme a la carne, no vivimos conforme a la carne, no pensamos en las cosas de la carne, ahora buscamos, ¿cierto? Y pensamos en las cosas celestiales, en lo espiritual, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire qué tremendo, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, porque no se sujetan a la ley de Dios, por cuanto los designios de la carne, los designios de mi carne, los designios de mi corazón engañoso, de mi carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, a la palabra del Señor, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, lamentablemente. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí hay pone como una, amados hermanos, una condición. Si es que el Espíritu de Dios, amados hermanos de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, amado, escuche bien, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Oiga, qué tremendo. Entonces hay que nacer al Espíritu. Entonces necesitamos tener al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el Señor para siempre. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Hemos muerto. Hemos muerto al pecado, amados. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hemos nacido al Espíritu, ¿cierto? Hemos nacido a una nueva vida en Cristo. Una vida espiritual. Llevamos una vida espiritual ya no en la carne, ya no conforme a la ley, ya conforme a la gracia, conforme a la misericordia del Señor. Hoy vivimos guiados por el Espíritu de Dios. Y al vivir, amados hermanos, una vida en el Espíritu, este cuerpo está muerto al pecado. La carne está muerta al pecado, pero el Espíritu vive. El Espíritu vive, amados hermanos, por la gracia y por la misericordia del Señor que nos ha salvado. Porque ¿qué es lo que condena a Dios? Amados hermanos, el pecado, ¿cierto? Pero cuando nosotros vivimos sin Cristo, la condenación, amados hermanos, no es para la carne. La carne al final va a quedar aquí igual, amados hermanos, y la carne se muere. El darle el gusto a nuestra carne, a nuestro cuerpo,
el darle, amados hermanos, el placer, ¿cierto? Que se complazca de todos los deseos y todo lo que el mundo ofrece, amados hermanos, este cuerpo se va a morir igual. Pero ¿qué es lo que va a la condenación? El espíritu. Si el espíritu es eterno, la carne no, la carne muere por causa del pecado, pero el espíritu también muere por causa del pecado si no venimos a Cristo. Necesitamos de Cristo. Entonces, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Nacido al espíritu. ¿Se acuerda cuando hablábamos de Nicodemo que vino de noche a Jesús? Y vino, vamos a hermano, y Jesucristo el Señor le dice que debe nacer de nuevo, es necesario. Pero le hablaba de un nacimiento espiritual, ¿cierto? Una nueva vida en Cristo, una vida en el espíritu. Bendito sea Dios. Más él no lo entendía, hermano. Solo veía las cosas de la carne, ¿cierto? Él pensó que era todo físico, era todo carnal. No entendía un nacimiento nuevo, una nueva vida en Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, por su espíritu que mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, desde el momento, vamos hermanos, en que el creyente acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, todo creyente tiene el Espíritu Santo. Todo el que recibió a Cristo, el que aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador, tiene, amados hermanos, al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Hay iglesias donde enseñan, amados hermanos, que si la persona no es bautizado en el Espíritu, y ellos le llaman bautismo en el Espíritu cuando la persona, ¿cierto?, danza, cuando la persona se llena del Espíritu Santo y danza, ¿cierto? Y danza y habla lenguas y profetiza, y para ellos eso es el nacer en el Espíritu, eso es ser bautizado en el, más bien eso es tener el Espíritu de Dios. Si la persona no, ¿cómo le explicara yo? A ver, si la persona no en algún momento, o si en algún momento esa persona, o durante su tiempo, ¿cierto?, de llegar a la iglesia, de conocer al Señor, de haber aceptado a Cristo en su corazón, esa persona no danza, no profetiza, no habla lengua, ellos dicen que esa persona no ha nacido, que esa persona aún no tiene el Espíritu de Dios, porque para ellos el ser nacido de nuevo es tener que danzar, es tener que profetizar, es tener que hablar en lengua, es tener que hacer algo de alguna de esas actividades espirituales, pero no es así. Desde que la persona recibe a Cristo, amados hermanos, lo acepta como su Señor, lo acepta como su Salvador, esa persona ya tiene el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces todo creyente, toda persona que ha creído en Jesucristo, tiene el Espíritu de Dios en su vida. Y ahora es cierto, está viviendo una nueva vida en Cristo. Ese es a ver, hermano, la mejor prueba de que una persona nació de nuevo es que ha cambiado, es que su vida, su estilo de vida cambió. Ya no es, amados hermanos, el que era, ya no vive para el mundo, vive para Dios. Yo creo que el mejor ejemplo o la mejor demostración, porque hay hermanos, y bueno, lamentablemente hay que decirlo, pero hay hombres y mujeres que danzan y profetizan, pero el testimonio que tienen es terrible, por hermano. Danzan, profetizan, hacen sanidades, hacen milagros, pero ¿cómo son ellos? ¿Cómo viven ellos? Ahora podemos nosotros decir, sí, el Espíritu de Dios los puede usar como un vaso, los limpia cuando está la necesidad, tal vez sí, Dios lo pueda usar como vaso, ¿cierto? Limpiarlo, llenarlo de su presencia y usarlo nuevamente para hacer algo, por la necesidad y por amor de Dios a otra alma, Dios lo puede hacer. Pero eso no significa que esa persona viva en el Espíritu.
Una cosa es vivir en el Espíritu y otra cosa es sentir solamente. Entonces, el Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros. Y el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, debido a que el pecado, amados hermanos, ha invadido al aspecto físico del ser humano. Su cuerpo debe morir, sí o sí, su cuerpo debe morir o ser transformado. Una de dos, ¿cierto? Muere o es transformado. ¿Qué podríamos entender de esto? Usted quizás dirá, ¿cómo transformado? Lo que pasa, amados hermanos, es que, bueno, aquí yo lo entiendo así, de que, por ejemplo, Dios habla de una regeneración, de una nueva vida. El cuerpo está muerto al pecado, el cuerpo sí o sí muere, pero hay una vida espiritual. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo dijo, a ver, deje acordarme, se me fue la idea. Bendito sea el Señor por siempre. Ay, se me fue la idea, mis hermanos. Pero bueno, a ver si puedo retomar. Eh, a ver si puedo retomar, mis hermanos. Debido a que el pecado, amados hermanos, ha invadido el aspecto físico, ¿cierto?, del ser humano, su cuerpo debe morir o ser transformado. Hermanos, eh, los muertos en Cristo, ¿cierto?, resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero más cierto, dice el apóstol Pablo, que los que hayamos quedado, los vivos, los que hayamos quedado, cuando Cristo, vamos hermano, venga, cierto, y arrebate, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, eso es, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, cierto, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los vivos, los que hayamos quedado, cierto, el apóstol Pablo dice, seremos transformados, en un abrir y cerrar de ojos, será transformado su cuerpo. Entonces existen estas dos cosas, amados hermanos, de que los que mueren en Cristo, su cuerpo murió por causa del pecado, tuvo muerte, pero su espíritu vive. Cuando sea el tiempo de la resurrección, serán resucitados, serán levantados, porque el espíritu, o más bien el Dios, perdón, el Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos, también nos resucitará a nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, amados hermanos, seremos resucitados, resucitarán, ¿cierto? Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los vivos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, transformados. Cambiará, ¿cierto?, su estado físico, ya dejará de ser este cuerpo mortal, será transformado en un cuerpo regenerado, en un cuerpo celestial, en un cuerpo eh, glorificado. Bendito sea el Señor. Entonces hay cambios que Dios hace en el hombre, amados hermanos, y los hace conforme a su misericordia, conforme a su inmenso amor por cada uno de nosotros. Pero seguimos leyendo, amados hermanos, y dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores de la carne para vivir conforme a la ley, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Ahí está la diferencia. Porque si vivís conforme, ¿cierto? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces ahí está hay diferencia. Porque el que tiene el Espíritu de Dios hace morir las obras de la carne. Amados hermanos, ya no vive conforme a la carne. Este cuerpo desea hacer muchas cosas. Amados hermanos, pero por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios está en nosotros, realmente, amados hermanos, como decía anteriormente, amados hermanos, es el mejor ejemplo o la mejor, ¿cómo le podría decir? No me viene otra palabra para decirle de que el mejor testimonio que podemos ver en una persona de un cambio, de que el Espíritu de Dios está en ella, es que ha cambiado su vida. Que ya no es la que era antes, la persona que era antes, ya no es el hombre o la mujer que antes era, sino que ha nacido de nuevo y ya no vive conforme a la carne, ya no vive conforme a las obras o al deseo de la carne, sino que ahora vive conforme al Espíritu.
Entonces dice que si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay cambios, por eso es una manera de... Se ve por los frutos, dice la Biblia, ¿cierto? Lo conoceréis. Entonces una persona que venga a Cristo, aunque no dance, aunque no profetice, aunque no hable lenguas, pero cambió su vida, está dando frutos como hijo de Dios, como hija de Dios, amados hermanos, como una persona que vive en el Espíritu y no conforme a la carne, podemos ver de que el Espíritu de Dios está en esa persona. Son diferencias que nosotros quizás muchas veces no las tomamos en cuenta, amados hermanos. Y en muchos lugares se habla de que, o se enseña de que si la persona no danza, si la persona no profetiza, si no habla lengua, no ha nacido de nuevo. Y no es así. No es así, mis amados hermanos. Entonces tengámoslo presente. El danzar, el hablar en lenguas, el profetizar no significa, no es sinónimo de salvación. No, mis amados hermanos. De hecho, es más, la Biblia dice que algunos, cuando estemos cierto delante de la presencia de Dios, tengamos que ser juzgados. Algunos dirán, pero Señor, en tu nombre profetizaba, en tu nombre, cierto, echaba fuera demonios. En tu nombre, Señor. Muchos dirán así, hermanos. Muchos dirán, en tu nombre, Señor, y hacía esto, en tu nombre hice esto otro, en tu nombre. Pero el Señor les dirá, no os conozco, no sé quiénes sois, no os conozco, obradores de maldad. ¿Por qué, hermanos amados? Porque la danza no es significado de que usted sea salvo. La profecía no es, si bien es cierto, amados hermanos, son, como decíamos, añadiduras que Dios ha dado a la iglesia o dones que Dios ha dado para la edificación de la iglesia. Pero un cambio real, una persona que vive en el Espíritu cambia su vida, cambia su forma de vivir. Por eso le decía yo, hay gente que profetiza, hay gente que hace sanidades, hay gente que hace milagros, pero su vida afuera de la iglesia es terrible, por hermano. Es terrible, siguen viviendo igual que el mundo. Entonces ahí es donde podemos ver las diferencias, mis amados hermanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire qué tremendo, los que son guiados. Recuerde que estamos viendo, mis amados hermanos, de que ahora, amados hermanos, en esta nueva vida nosotros nos sometemos a la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces aquí estamos viendo, dice, amados hermanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No así los que no son hijos. Y el que es guiado por el Espíritu de Dios, al ser hijo, entonces también se somete a la obediencia. El Espíritu Santo, amados hermanos, vive en el Hijo de Dios con el fin de guiarlo a pensar, a hablar y actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Ahí conocemos a los verdaderos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios lleva al Hijo de Dios, amados hermanos, lo guía, lo lleva a pensar, a hablar y a actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Si no hay una actuación, si no hay un estilo de vida, si no hay una nueva formación, si usted no cambia su actitud, si usted robaba y sigue robando, entonces el Espíritu de Dios no le está guiando, no está siendo guiado por el Espíritu, está siendo guiado por su carne, por su cuerpo. Bendito sea Dios para siempre. Y la persona, amados hermanos, además debe hablar conforme a la palabra de Dios, debe cambiar hasta su forma de hablar. El Hijo de Dios anhela hablar de la palabra de Dios, anhela hablar de las cosas de Dios. En cambio, el que no es hijo habla de cualquier otra cosa, menos de la palabra. El que no es hijo habla de cualquier otra cosa del mundo, cualquier otra cosa, menos, amados hermanos, de la Biblia, menos de la Biblia, de la palabra de Dios, de las cosas de Dios. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo guía primordialmente, amados hermanos, los impulsos, los estímulos, amados hermanos, internos
a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios mueve, nos lleva, nos amonesta, nos insta a hacer la voluntad de Dios y a darle muerte, amados hermanos, a las obras de la carne. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? Nos retiene. Cuando la carne quiere obrar conforme a su deseo y dar satisfacción, sobre todo al que viene del mundo, por hermano, porque el que viene del mundo ya probó mundo, ya sabe lo que es el mundo. Y para la carne eso es grato, es agradable, es divertido, es bueno para la carne, pero no para el espíritu. Entonces, amados hermanos, el espíritu nos guía, amados hermanos, a los hijos de Dios. Por eso, si dice que a los hijos, que hay hijos y que no hay hijos, entonces todos no son hijos, ¿cierto? Ayer también lo hablábamos, todos no son hijos. El mundo dice todos somos hijos, no somos hijos todos. Amados hermanos, entonces el Espíritu Santo, amados hermanos, mueve, ¿cierto?, nuestros estímulos, nuestros sentidos, nuestros pensamientos, el designio de nuestro corazón, ¿cierto? Dice la Biblia que, amados hermanos, que el corazón es engañoso más que todas las cosas, hermanos, el corazón del hombre es engañoso. Entonces ya no nos dejamos guiar por los designios de nuestro corazón. El designio de nuestro corazón, amados hermanos, es ir al mundo, es hacer las cosas del mundo, el ser libre, ¿cierto? Pero no libre del pecado, sino que libre de reglas, de normas, de directrices para vivir conforme a la voluntad de Dios. El hombre no quiere vivir así. Entonces por eso es que muchos no vienen a Cristo, no vienen al Evangelio, no vienen a servir al Señor, no quieren cambiar su forma de vida porque el Evangelio es aburrido, por hermano. Es aburrido, para muchos es aburrido el Evangelio. Pero para los nacidos de nuevo el Evangelio es, amados hermanos, como decía Pablo, poder de Dios para salvación, y eso es lo que nos mueve a poder servir al Señor. Y somos estimulados por el Espíritu Santo entonces para que ya no andemos y no vivamos conforme a la carne, no le demos el gusto a la carne, sino que haya un nuevo nacimiento en nosotros. Los guiados por el Espíritu están siempre, amados hermanos, están siempre en armonía con, amados hermanos, alabado sea el Señor, están siempre en armonía con las Escrituras. Mire qué tremendo, hermano. Los nacidos o los guiados por el Espíritu de Dios están siempre, amados hermanos, en armonía con las Escrituras. Veámoslo, amados hermanos, 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Primera de Corintios, bendito sea el Señor. Capítulo 2, versículo 12 y 13. Miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios para siempre. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos, que hay gran diferencia aquí? Alabado sea el Señor, acomodando lo espiritual. La palabra, amados hermanos, está, hermanos queridos, miren, el versículo 13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Bendito sea el Señor. Sino con las que enseña el Espíritu. Y aunque Pablo, amado hermano, se está refiriendo aquí al origen divino de su predicación, los versículos 9 al 13, amados hermanos, sugieren los pasos por los cuales el Espíritu Santo también inspiró lo que escrito, o más bien lo que quedó escrito. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Entonces el Espíritu de Dios, cuando está en el hombre o en la mujer, lo insta, lo lleva, lo conduce.
El Señor Jesucristo dijo, el Espíritu los guiará a toda verdad y a toda justicia. La verdad, la palabra de Dios es la verdad, ¿cierto? Cristo es la verdad. El Espíritu de Dios va a guiar al hombre a Cristo, a la verdad. A vivir conforme a las Escrituras, va a anhelar lo que Dios inspiró. ¿Qué inspiró el Espíritu Santo? Amados hermanos, las Escrituras, ¿cierto? La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Dios. No es que se le ocurrió a los apóstoles, hoy lo vamos a escribir, no. El Espíritu Santo los inspiró para escribir. Bendito sea el Señor, las enseñanzas. Alabado sea Dios. Dios quería darle a conocer su sabiduría a la humanidad. Entonces, por eso, amados hermanos, Dios quería dar a conocer, amados hermanos, su sabiduría a la humanidad a través de su palabra. Esa sabiduría tenía que ver, amados hermanos, con la salvación, centrándose en Cristo como la sabiduría de Dios. Centrándose en Cristo. Bendito sea el Señor. El capítulo 1, amados hermanos, de 1 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 30. Dice así, mis amados hermanos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El Espíritu nos lleva a todo esto, amados hermanos. El capítulo 2, en el capítulo 2, en el versículo 2, dice así, mi hermano, en el nombre del Señor, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo, amados hermanos, decía a los Corintios, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Alabado sea el Señor, amados hermanos. Pablo también dice, amados hermanos, en el versículo 5 del capítulo 2, dice, mis amados hermanos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar ¿a dónde? A la palabra, a las Escrituras, para que nuestra fe no esté fundada ¿dónde? En la sabiduría de los hombres. Aquellos hombres, amados hermanos, que se conducen conforme a la sabiduría humana van a querer anhelar y hacer las cosas de la carne, ¿cierto? Y vivir conforme a la sabiduría humana. El hombre que donde no se predica, el hombre, la iglesia, donde no se predica la palabra de Dios, amados hermanos, se está usando la sabiduría humana, estrategias humanas. La palabra del Señor nos manda a predicar a Cristo, nos manda a anunciar a Cristo, y el que viene por la palabra de Dios, gloria al Señor. Pero los hombres usan estrategias, luces de colores, globos, payasos, diferentes, amados hermanos, estrategias para atraer a la gente. Pero en aquellos, amados hermanos, en aquellos eventos que ellos hacen, no hay predicaciones de llamados al arrepentimiento. Solamente hay predicaciones muy cortas y siempre motivando a las personas. Hay mensajes motivacionales. Utilizan versículos, textos bíblicos y los distorsionan, los tergiversan para enseñar cosas humanas y no palabra de Dios. Entonces la predicación del Evangelio no se compone de estrategias humanas, de ideas, de, no sé, de planificaciones, de cosas terrenales, estrategias para atraer a otros. Hagámoslo así para que se vea bonito, ¿cierto? Para que se vea llamativo. No, el Evangelio no es llamativo. Porque si hubiese sido así, Cristo habría inventado otro Evangelio. No nos habría dejado el Espíritu Santo, no habría inspirado las Escrituras de esta forma. Entonces las Escrituras nos llaman a apartarnos de la sabiduría humana. No, eso no tiene valor para nosotros. La sabiduría para nosotros es Cristo. Y todo lo que Cristo enseñó, eso es lo que a nosotros nos sirve para vivir una vida en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces, mis amados hermanos, Dios también, amados hermanos, ha revelado a la humanidad su verdad y su sabiduría. El versículo 10, miren lo que dice el verso 10 del capítulo 2, versículo 10. Dice así, mis amados hermanos, en el nombre del Señor. Pero Dios nos la reveló a nosotros
por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿qué dice, amados hermanos? Pero Dios nos las reveló a nosotros. La revelación, ¿cierto? Por el Espíritu de Dios es a nosotros, a los hijos de Dios, a los hijos. Nos es revelada, amados hermanos, la palabra, la sabiduría de Dios. Cristo nos ha sido revelado a nosotros, a los hijos. Bendito sea el Señor para siempre. Solo por medio del Espíritu, solo por medio del Espíritu Santo, que conoce plenamente sus pensamientos. Versículo 11, que dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Porque quién, es una pregunta, hermano, porque quién de los hombres sabe las cosas, mire, escuche bien, las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él. El Espíritu del hombre que está en él conoce las cosas de los hombres. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces el hombre que no tiene el Espíritu de Dios no conoce las cosas de Dios. El hombre que no tiene el Espíritu de Dios, amados hermanos, como dice aquí el versículo 11, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el hombre, ¿cierto? Sino el Espíritu del hombre que está en él, la carne, ¿cierto? Lo que está en el hombre, amados hermanos, es lo carnal, lo terrenal. Pero dice que así tampoco el hombre que está, perdón, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios está en usted y en mí, me va a llevar a conocer las cosas de Dios. Pero el Espíritu del hombre nos lleva a vivir y a conocer las cosas del hombre. Por eso las estrategias, la sabiduría humana, mis amados hermanos, no nos sirve para la salvación de nuestras almas. No nos sirve para vivir una vida en el Espíritu. Entonces debemos anhelar y buscar las cosas del Espíritu que nos han sido reveladas a nosotros a través de las Escrituras. De ninguna otra forma, sino a través de las Escrituras. Bendito sea el Señor para siempre. Y Dios le dio, amados hermanos, su revelación a los creyentes escogidos mediante la presencia interior del Espíritu. Mire, qué maravilloso. Dios, amados hermanos, le dio su revelación a creyentes escogidos, no a todos, a creyentes escogidos mediante la presencia interior del Espíritu. ¿Ve? Que el Espíritu es el que nos lleva a conocer a Dios. Entonces el hombre que no tiene el Espíritu de Dios no se interesa. Entonces aquí en ninguna parte dice, amados hermanos, porque dance, porque profetice, porque hable lenguas. No, dice que el nacido del Espíritu va a querer anhelar las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Y lo que Dios inspiró por el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, la Biblia, amados hermanos, el Espíritu de Dios en nosotros nos va a guiar a querer conocer al Dios de la Biblia. ¿Y cómo vamos a conocer al Dios de la Biblia? A través de la Biblia, a través de la Escritura, a través de Cristo. Entonces la palabra nos revela a Cristo, la sabiduría. Cristo es la sabiduría para nosotros, ¿cierto? Entonces, a través de la palabra. ¿Pero quién nos lleva a la palabra? El Espíritu de Dios. Por eso somos guiados hoy en día, amados hermanos, por el Espíritu de Dios. También, amados hermanos, los escritos de la Biblia emplearon palabras que enseñan el Espíritu. Por ejemplo, amados hermanos, emplearon palabras que enseñan el Espíritu. El versículo 13, amados hermanos, dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, cuando vino el Espíritu Santo a nosotros, amados hermanos, cuando el Espíritu de Dios, recibimos el Espíritu de Dios entre nosotros y nos lleva, nos conduce a una nueva vida, amados hermanos, el Espíritu nos ordenó la vida. Nosotros vivíamos una vida desordenada sin Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios vino y entró en nosotros, hizo un cambio en nosotros.
Y eso nos ordenó la vida. Entonces el Espíritu, el versículo 13, ¿cierto? Nos dice, amados hermanos, de que lo cual también hablamos no con palabras, ¿cierto? Enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Las que enseña el Espíritu, las palabras de Dios. Y estas palabras, amados hermanos, acomodando, dice lo espiritual, a lo espiritual. Entonces el Espíritu de Dios nos ha ordenado y nos ha hecho cambiar nuestra vida. Y ahora ya no vivimos como conforme a la carne, no vivimos, amados hermanos, siguiendo las cosas de la carne, sino las del Espíritu. Entonces, amados hermanos, para ir avanzando, porque ya lo avanzó bastante también, me quedé pegado ahí, hermanos, en estos textos. Entonces decíamos, amados hermanos, de que el llamado ha sido, hemos sido llamados a considerarnos muertos al pecado y a someternos, ¿cierto?, a la dirección del Espíritu, lo que estábamos viendo, y a la palabra de Dios. Juan capítulo 8, verso 31. Vamos, Juan capítulo 8, verso 31. Juan capítulo 8, voy a ir marcando aquí. Entonces, hermano, Juan capítulo 8, verso 31. Veamos lo que nos dice Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31, la Biblia dice en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice así, mis hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No dice si vosotros habláis en lenguas y profetizáis y hacéis milagros. No. Son bendiciones de Dios. Son dones de Dios, son regalos de Dios. Es una tremenda bendición, amados hermanos, todo aquello. Y no lo estoy negando. A mí me encanta el Espíritu Santo, me encanta cómo se glorifica. Me encanta, amados hermanos, cuando Dios habla a sus hijos, profetiza, cuando advierte Dios, porque Dios habla antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Entonces, amados hermanos, hay cosas que el Señor tiene que hablarnos a través de profecías, porque muchas veces, amados hermanos, a través de la palabra, quizás muchas veces no entendemos y Dios de alguna manera nos ayuda y nos guía, amados hermanos, en la vida. A veces Dios nos advierte de cosas que vienen, amados hermanos, también eso tenemos que tomarlo en cuenta. No siempre Dios nos va a hablar solamente de la bendición. A veces Dios nos va a advertir del peligro que viene, de lo que viene en el futuro, cosas que nos van a suceder. Dios advierte a sus hijos y Dios habla antes de tiempo y Dios habla a tiempo y Dios habla después de tiempo. Entonces, a veces nosotros pensamos, amados hermanos, cuando también la profecía puede llegar después y decirnos esto pasó por esto y esto. Bendito sea el Señor. Oiga, si Dios habla, sigue hablando, es el mismo Dios de ayer y hoy por los siglos, sigue siendo el mismo Dios. Ahora, si la profecía que se entrega, cuando estoy hablando de profecías personales, pero cuando se entregan profecías a la iglesia, ¿cierto? Una profecía abierta a la iglesia y trae una nueva revelación que viene que no tiene nada que ver con la palabra, ahí tenemos que tener cuidado, pues, hermano. Ahí ya estamos mal, por cierto. Pero si la profecía es para edificación de la iglesia, gloria al Señor. Si la profecía es para advertirme de un peligro que viene a mi vida. Oiga, una vez el Señor me profetizó, vivíamos en el campo. En ese tiempo yo participaba del cuerpo ciclista de la iglesia. Y salimos, amados hermanos, a una gira. Y Dios, en la noche anterior, tuvimos un culto. Y Dios usó a un profeta, amados hermanos. Dios me habló a través de ese profeta, me profetizó y me advirtió del peligro que me venía. Y cuando iba en la carretera, amados hermanos, en la bicicleta, pedaleando, hermanos queridos, 2 veces pasó, amados hermanos, el peligro. Primero íbamos en la carretera, voy a hacerlo rápido, amados hermanos, corto, ¿cierto? Lo más rápido posible. Íbamos en la carretera, hermanos, cuando de repente escuché unos gritos de hermanos que venían más atrás, porque nos separamos de dos en dos en una parte donde la carretera era muy, muy estrecha. Y si uno se salía a la verma, amados hermanos, después costaba volver porque el pavimento estaba muy alto. Entonces había que parar y volver a retomar y era todo un trámite. Entonces
amados hermanos, porque tenía solamente dos pistas, ida, una para allá y una para acá, entonces los vehículos pasaban, se cruzaban ahí y no había espacio prácticamente para las bicicletas, entonces había que tener cuidado y por eso en todo ese trayecto nos dieron la instrucción, amados hermanos quienes lideraban el grupo ciclista, nos dieron la instrucción de separarnos, de irnos de dos en dos y dejando espacio para que los vehículos pudieran cruzarse, amados hermanos. Entonces íbamos en eso cuando siento unos gritos atrás que decían, cuidado, cuidado. Hermano, y claro, obviamente uno no mira porque para no despreocuparse y más cuando va en el peligro que la carretera es angosta. Entonces lo único que atiene por lo menos lo que yo sentí fue quedarme ahí y mantenerme lo más recto posible sin saber qué venía atrás. Y cuando pasa, vamos hermanos, por el lado mío una micro de esos minibús que hay, amados hermanos, que en ese tiempo era recorrido desde Concepción a Coronel y Lota, y llevaba el maletero abierto, hermano, y se abría el maletero, y cuando entra, hermanos hermanos, y se mete delante de mí, y veo que el maletero, cuando se abre la micro, hermanos hermanos, para adelantar la bicicleta que iban más adelante, hermanos, el maletero se abría, y cuando la micro ya se enderezaba, el maletero se cerraba. Entonces ese era el peligro, amados hermanos. Y los hermanos que lo vieron atrás me pegaron el grito, pero claro, uno no mira, pues, hermano, uno se queda como ahí a lo que pase, ¿no? Entonces fue una, y cuando avanzamos, un buen trayecto, hermano, porque íbamos camino desde Concepción íbamos camino a Curanilahue, en un lugar que se llama Ramadilla, pero la subida de Ramadilla arriba, porque hay un pueblito abajo que se llama Ramadilla, y hay una subida larga, y al llegar arriba, amados hermanos, también era tarde, ya tomamos una oncecita ahí a la rápida, y seguimos avanzando, amados hermanos, y yo miré porque había una curva, y miré para atrás, y no vi ningún vehículo, por mano. Y me meto en la curva, iba solo, en ese momento iba solo, y no veo ningún vehículo, entonces yo dije, voy a pasar rápido porque esa es, como le llaman, la ruta de la madera. Y pasan muchos vehículos de carga, muchos camiones de carga, amados, con carro. Entonces yo me meto en la curva, amados hermanos, y cuando miré para atrás no vi nada. Y cuando yo dije, alcanzo a pasar la curva antes que venga un vehículo. Hermano, me metí a la curva y siento el vehículo atrás. Un camión y corrían de una manera, hermano querido. Y pasa ese camión por el lado mío. Cuando lo veo, el camión lo veo cerquita mío, amados hermanos, si no sé, por 20 centímetros. Entonces cuando veo el camión tan cerca, yo pensé, el carro me va a pasar a agarrar, porque como era curva, el carro iba a venir más cerrado. Entonces yo dije, el carro me va a agarrar. Y lo único que atiné, hermano, a salirme a la orilla, y en esa parte la carretera era hasta afuera, tenía una, ¿cómo se llama? Una solera. Entonces lo único que atiné en esa parte fue a tirarme hacia la solera, a la orilla, y más encima como había llovido días antes o tal vez ese mismo día, porque el clima para allá es muy cambiante. Entonces había agua, hermano, y no se veía bien qué es lo que había en la orilla, en la cuneta. Entonces lo único que atiné fue a tirarme al agua ahí y salirme del lado del camión, porque pensando en que el carro me iba a agarrar, pero fue algo tan rápido, hermano, que me corrí hacia afuera y me metí a esa parte con el manubrio así, hermano, sacudiendo para todos lados y que ya me caía, hermano amado, y, y Dios tuvo misericordia, por hermano, porque a la hora que me descuido o me quedo ahí, el carro me habría agarrado, porque yo miré, hermano, cuando pasó el carro y el carro pasó por donde iba yo. Entonces Dios me habló antes, hermano. Entonces ahí nosotros podemos ver de que Dios sí habla antes de tiempo para advertir cosas muchas veces. Dios nos habla a tiempo para que podamos, amados hermanos, no sé, mirar cómo vamos. Muchas veces, amados hermanos, Dios nos advierte cuando vamos caminando mal, aparte de Dios hablarnos por su palabra, muchas veces Dios nos muestra, nos habla y nos dice, vas a caer o vas a cometer este error. Dios nos va a llamar siempre la atención, amados hermanos. Nunca nos va a decir que estamos bien, nunca. Hay muchos que esperan profecías para que Dios les diga, oh, qué lindo eres, hijo, qué bonito eres, qué bien lo estás haciendo. Mentiras del diablo, porque aunque lo hagamos todos, siervos inútiles somos.
Entonces, amados hermanos, la Biblia nos enseña de que Dios nos habla, sí, nos habla. Y aquí nos está diciendo, ¿cierto?, que el Espíritu de Dios, amados hermanos, nos guía. Y nos guía a la palabra, nos guía a la verdad, nos guía a conocer al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia, amados hermanos, o el Espíritu de Dios nos lleva a conocer al Dios de la Biblia. A este Dios que sigue siendo el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Dios nos habla a veces, también nos advierte, amados hermanos, de que nos viene aparte de un peligro, muchas veces Dios nos habla de enfermedades que van a llegar a nuestro cuerpo para que nos preparemos. Dios nos conoce, a veces hermanos, parecimos ser fuertes, pero en realidad somos débiles. Y cuando llegan las enfermedades, amados hermanos, también, hermanos uno no está preparado. Porque el hombre no se prepara para ese tipo de cosas. Y no está preparado. Y cuando llegan las enfermedades, Dios nos habla antes para que estemos preparados. Bueno. Y también, por ejemplo, esto que me pasó a mí, amados hermanos, hoy que estoy en silla de ruedas, Dios me lo profetizó cuando yo tenía 17 años, imagínense. 17 años, me vino a llegar ahora el 2020. Pero a los 17 años Dios me profetizó también en la iglesia del campo. Tomó un varón y me profetizó y me habló de esto, que me iba a suceder. Amados hermanos, y antes que esto sucediera, un mes antes, Dios me mostró a mí en sueños. Me mostró en sueños, amados hermanos, lo que venía. Y yo me vi, amados hermanos, parapléjico de mis piernas. Me vi en la calle, me vi sentado en el suelo, me vi en un agua cristalina. Por eso yo sé que es un proceso de Dios, porque era un agua cristalina, un agua tan clara, hermano. Incluso la veía, yo la miraba hacia el fondo porque la calle se veía, era un agua tan clarita que se veía la calle, ¿cierto?, el pavimento. Pero era todo muy limpio, no había ni una basura, ni una arena, nada, hermano, era todo muy limpio. Y yo estaba ahí sentado con las piernas para un lado, apoyado con la otra mano, y mi esposa al frente en una solera, a la orilla de la calle, muy triste ella, y yo le decía, tranquila amor, no te preocupes, si yo me voy a levantar porque tenemos que seguir anunciando las maravillas de nuestro Dios. Y le doy gloria al Señor, ¿sabe por qué? Porque Dios me habló antes, me preparó, llegó el tiempo. Y yo le dije a mi esposa, llegó el tiempo, se va a cumplir lo que Dios me habló. Y aquí estoy, por hermanos, esperando el proceso del Señor. Así que me gozo en el Señor porque el Espíritu de Dios siempre nos va a advertir. Y hoy el Espíritu de Dios nos está guiando y nos está diciendo que debemos nosotros ir a las Escrituras. Cuando el Señor está en nosotros, cuando el Espíritu de Dios mora, vive en nosotros, nos va a guiar a su palabra, a que hagamos su palabra. No solamente conocerla, porque esa es otra falacia. A veces nos llenamos del conocimiento de la Biblia, la aprendimos de memoria, de tapa a tapa, todos los versículos, los capítulos, versículos, hermanos, lo saben todas, pero no hacen nada de lo que saben. Es mejor quizás saber menos y hacer más, pues, hermano querido. Entonces a veces, hermanos amados, vemos, y no le estoy incitando a usted que no aprenda, no, al contrario, intrúyase en las Escrituras, aprendamos de la Biblia. Es bueno conocer al Señor. Y el Espíritu de Dios nos va a guiar a conocer al Señor de la Biblia. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Amados hermanos, y es muy bueno esto, pero muchos hoy en día se han llenado del conocimiento. Recuerde que Satanás también se sabe la Escritura, de tapa a tapa, mejor que los cristianos. Los instrumentos de Satanás se saben la Biblia mejor que los hijos de Dios. Increíblemente, pero es así. Y ellos se saben la Biblia, pero no practican lo que dice la Biblia. Entonces nos ayude el Señor para que practiquemos lo que la palabra nos enseña. Ya, hermanos, sigamos, volvamos a lo que estábamos entonces. Y estábamos que también, cierto, el Espíritu de Dios nos guía a la palabra de Dios. Y vamos al 14, Juan 14, vamos al capítulo de Juan, al libro de Juan, al Evangelio de Juan, el capítulo 14, mis amados hermanos. Gloria a Dios para siempre. Y al versículo 21, 14, versículo 21. Veamos qué dice la Escritura, mis amados hermanos. Dice, el que tiene mis mandamientos, ve que el Espíritu nos guía la palabra, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria al Señor.
Qué maravilloso, ¿no? La palabra de Dios dice que la Biblia, ¿cierto? Las palabras de Dios son espíritu y vida. Gloria al Señor. La palabra de Dios es espíritu y vida. Entonces, para que seamos llenos del espíritu, tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Al Dios, amados hermanos, que nos envió o nos dejó al espíritu que está hoy, al espíritu de Cristo que está hoy con nosotros. Mire qué maravilloso, mi amado hermano y hermana querida. Gloria al Señor. Y también nos guía, amados hermanos, entonces el Espíritu. Vamos a capítulo 2, versículo, perdón, a 2 Timoteo, capítulo 3, verso 15. 2 Timoteo. Vamos a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda a Timoteo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 15. Amados hermanos, dice así la Sagrada Escritura. Versículos 15 y 16, mis amados hermanos. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, ¿cierto?, le decía a Timoteo, al joven Timoteo. Mire, vamos a leer verso 14 también. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, desde la niñez. Entonces, ¿qué es lo que había aprendido, cierto? No había sido lleno del Espíritu y danzar y profetizar y hacer milagros como hasta los falsos lo hacen, sino que lo primero, cierto, que está diciendo Pablo aquí a Timoteo, desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, Timoteo, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Timoteo había sido instruido, ¿cierto?, por su abuela, Loida, por su mamá, amados hermanos, y había sido instruido en las escrituras. Entonces Pablo decía, persiste también tú en lo que has aprendido. Bendito sea el Señor para siempre. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Que desde la niñez has sabido las escrituras, Timoteo. Toda la escritura, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil la escritura, por eso es necesario. Y por eso el Espíritu Santo nos va a guiar a las Escrituras, porque a través de las Escrituras obtenemos la sabiduría de Dios para conocer, amados hermanos, y aprender que nuestra salvación proviene de Dios y no es de los hombres. No por obra para que ninguno se gloríe. Entonces la invitación, amados hermanos, hoy día es a ser llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo. Recuerde que ser llenos del Espíritu Santo no significa danzar más, profetizar más, hablar más lenguas, o hablar, que algunos piensan así, que según como les use el Señor o el Espíritu de Dios, así es la llenura que ellos tienen, o sea, tienen una mayor llenura los que más, o se muestran más, o los dones que más se muestran. Amados hermanos, se miran o se ven, ¿cierto?, a manera humana, como más llenos del Espíritu que los que no se muestran tanto. Y la verdad es que hay muchos hermanos que dan mucho mejor testimonio de ser hijos de Dios mostrándose menos que los que más se muestran. Entonces, por eso, amados hermanos, no es solamente eso. Las Escrituras son las que nos hacen sabios para la salvación. ¿Por qué? Porque nos enseñan el camino a seguir, que es Cristo, vivir en Cristo, vivir una vida conforme a Cristo, ¿cierto, amados hermanos? Entonces tenemos que, amados hermanos, ser llenos del Espíritu Santo, amados hermanos, y la orden de Dios es mantenernos llenos de ese Espíritu Santo, porque mientras el Espíritu de Dios esté en nosotros y mantengamos llenos del Espíritu Santo, amados hermanos, siempre vamos a ser inspirados
a ir a la palabra y hacer la voluntad de Dios. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 33. Veamos qué nos dice Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 33. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ya me perdí otra vez. Aquí está. Entonces, mis amados hermanos, Hechos capítulo 2, versículo 33 al 39. Vamos a leer rápidamente 33 al 39. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo, mis amados hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Bendito sea el Señor. Porque David no subió a los cielos por él mismo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bendito sea Dios para siempre. Amados hermanos, aquí tenemos al apóstol Pedro, ¿cierto, mis amados hermanos? Donde Pedro estaba explicando qué es lo que estaba sucediendo aquel día de Pentecostés, cuando todos, ¿cierto?, estaban reunidos. Amados hermanos, dice que habían como 120 esperando, amados hermanos, la venida del Espíritu Santo. Y allí se manifestó aquel día, y la gente que había allí, ¿cierto?, que había ido de diferentes lugares para adorar, diferentes lenguas, diferentes idiomas, habían ido para adorar, y vieron toda aquella manifestación, la promesa de Joel, ¿cierto?, del libro de Joel, la profecía de Joel, que serían llenos del Espíritu Santo. Bendito sea Dios para siempre. Entonces el apóstol Pedro, amados hermanos, estaba haciéndoles entender a ellos que ese era lo que estaba sucediendo. Bendito sea Dios para siempre. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, cierto, el Espíritu Santo, amados hermanos, no tenía, o más bien la promesa de Dios, no era para el pueblo de Israel solamente, sino para cuantos creyeran. Esa promesa es para usted y para mí, amados hermanos. Esa promesa es para todo el que cree en Jesucristo el Señor, amados hermanos, y recibe el Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos lleva a obrar conforme a Dios. Alabado sea el Señor, conforme a la voluntad de Dios y a su palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, mis amados hermanos, también tenemos Efesios capítulo 5, verso 18. Vamos a Efesios. Vamos a Efesios capítulo 5 al versículo 18. Gloria al Señor. Y en Efesios capítulo 5, versículo 18, la Biblia dice de la siguiente manera, mis amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Bendito sea Dios. No os embriaguéis con vino en lo cual hay solución, en el vino, ¿cierto? Dice: antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Amados hermanos, vamos a tener que dejar hasta aquí. Les había comentado, ¿cierto?, que iban a llegar
el consultorio. Así que mis amados hermanos, ya estamos casi en la hora, mire. Pero no alcanzamos a terminar, vamos a terminar mañana si Dios lo permite, mis amados hermanos, ya. Para la gloria del Señor. Entonces, le invito a que oremos al Señor, a que demos gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, mis amados hermanos, por habernos permitido hoy haber podido compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, les invito a que oremos, le demos gracias al Señor, como, como ya les había dicho, ¿cierto? Como ya les había dicho, mis amados hermanos, que iban a llegar del consultorio, así que tenemos que atender a estas personas, mis amados hermanos. Así que doy gracias al Señor porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Mañana continuaremos entonces. Ya mis hermanos queridos, mañana continuaremos y daremos término el día de mañana a este tema tan importante que estamos hablando acerca de los términos bíblicos de la salvación. Estos son términos bíblicos de la salvación, mis hermanos. Así que Dios nos bendiga. A Cristo la gloria. Oremos en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios mío, una vez más, por habernos permitido, Señor, estar el día de hoy junto a nuestros hermanos. Damos gracias, Cristo amado, por su bendición. Para usted sea la honra, para usted sea la gloria, Dios mío, en el nombre bendito de Jesús. Y gracias, Señor, por habernos permitido realizar este programa. Que tu palabra haya sido de bendición para todos los hermanos y hermanas y para toda alma que estuvo, Señor, presente en esta mañana. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, mis hermanos amados, les dejamos entonces. Así que ya saben, mañana con la ayuda del Señor, si Dios lo permite, estaremos nuevamente conectados. Bendiciones para todos. Que les bendiga.